Recordemos que estamos en Twitch. No hemos publicitado el streaming de Twitch porque estamos, digamos que haciendo una serie de pruebas, pero lo que estamos haciendo es un repaso general de noticias acerca del Real Madrid. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en el resumen de noticias del Real Madrid femenino. Como hemos dicho, los que me seguís habitualmente en el canal de YouTube, en Real Madrid Fem, estáis bastante al día de todas las noticias que surgen de la sección femenina. Si es verdad que estos últimos días ha habido un trasiego de noticias inmenso. No me ha dado tiempo suficiente para ir aterrizándolas todas. Eh, Aquí simplemente me voy a parar en una noticia que es el nuevo patrocinio de exclusivo, nuevo, nuevo porque es el primero, entonces es doble noticia. ¿Vale? Por un lado, eh, es nuevo, pero es que además es el primero. Nos extenderemos más seguramente en el canal de, bueno, seguramente no, seguro, en el canal de YouTube. Eh, pero bueno, lo que sí es verdad es que no hemos encontrado la cantidad de dinero eh, del acuerdo. Sabemos que es un contrato exclusivo y, y veremos reflejado ese patrocinio, pues a lo mejor en la marca, en la manga de la camiseta, ¿no? Por eso suelen ser los sitios en los que se suelen poner este tipo de patrocinios. Pero bueno, todavía está por ver, ¿vale? Em, ¿Qué más cosas? Bueno, como venimos diciendo, diciembre, rumorología a tutiplén y bueno, ya ha habido varias jugadoras cuyos nombres han salido y han renovado ya por sus equipos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Greenwood y en el caso de la jugadora francesa de 22 años que juega en Montpellier, que también ha renovado. Ahora es que no recuerdo bien su nombre, yo para los nombres soy un desastre, si no lo tengo apuntado, no me acuerdo. Era un Gabri o algo parecido, ¿vale? Em, Saltó debido a una noticia de marca por David Melayo, una jugadora noruega em, que decía este periodista que estaba muy interesado el Real Madrid en ella. Si es verdad que la información decía que era mediocampista, luego ibas a ver su perfil y era atacante. Eh, pero a mí la verdad es que no me inspiraba ninguno de sus estadísticas, ninguna de sus estadísticas. No era una jugada que me llamara la atención. Bueno, aún así, eh, le dimos un poco la sombra de la duda, eh, pero no hemos hecho ningún vídeo de análisis como sí que, por ejemplo, hicimos con Pelova y con Lodster, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Eh, Parece ser, y digo parece ser porque yo no tengo constancia de si es real o no es real, parece ser que sí, y por lo menos por parte de una de las personas que sí que lo ha comentado, sí que me lo creo. Una de las personas que más sigue en el canal de YouTube, que, que confirma que esta jugadora va a ser contratada, porque además se despidió de su actual club en Noruega, pero va a ser contratada por el Madrid Club de Fútbol Femenino, no por el Real Madrid Club de Fútbol. Eh, Esto es lo que ha dicho ella. Y esto me viene al hilo para recordaros que también tenéis un vídeo en el canal de YouTube donde habla de la guerra entre comillas, ¿vale? Que no deja de ser un tema jurídico entre el Real Madrid Club de Fútbol, que es el equipo, el club que nos ocupa en estos momentos, y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que a lo mejor tú no lo sabes, porque es un equipo exclusivamente el femenino. ¿Qué pasa? Que ese club, aparte de llamarse Madrid Club de Fútbol Femenino, viste de blanco y tiene cierto parecido
con lo que es el Real Madrid. Esto tiene su lógica porque era un club que se creó para cubrir el hueco del Real Madrid en la liga femenina porque no había en ese momento un equipo de fútbol femenino. Entonces se creó el Madrid Club de Fútbol Femenino y desde hace un tiempo el Real Madrid está batallando en los juzgados por la marca. ¿Vale? Esto es un tema muy legal, un tema de marcas que es un mundo, el tema de las marcas y, y el tema del copyright de marcas a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial. Y vamos a ver, está elevado ahora mismo al Tribunal Superior de Justicia y veremos por dónde sale. Bueno, entonces, claro, si un periodista que cubre el deporte femenino, fútbol, tiene cierta confusión entre Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid Club de Fútbol, pues que no confusión tendrán otras empresas que están buscando patrocinios en el mundo del fútbol femenino. ¿Vale? Entonces, si tenéis interés en este tema, que sepáis que en el canal de YouTube, en Real Madrid Fem, tenéis un vídeo también acerca de este asunto de marca Real Madrid y de la situación actual en los juzgados. El caso es que esta chica, la chica noruega, Therese Sesi, si mal no recuerdo, parece que va a fichar por el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero no por el Real Madrid Club de Fútbol. Que recordemos que mañana tiene último partido de Champions contra el Plaznia. ¿Vale? No he hecho previa porque no me da la vida. Tampoco es que haya mucho que contar, creo que no hay mucho que contar, sinceramente, y aún así es que no me da la vida. Eh, bueno, pasamos ahora, llevamos casi 20, más de 28 minutos. Vamos a hacer aquí